Bueno, vamos a seguir ahora con la clase de física biológica, biofísica. Y como les dije al principio de hoy de la clase, me pareció que estaba bueno mirar dos ejemplos antes de pasar a cosas que tienen el espacio y el tiempo, que era un poco mi idea. Mirar un problema muy famoso, un modelo muy famoso de dinámica, que es el de Hodgkin-Huxley histórico. Yo había subido los papers originales en la página. Y después, usando un poquito las ideas de cómo se puede entender la dinámica de lo que se llama el potencial de acción, em, entender otras dinámicas un poquito más complicadas y de paso ver modelos que integran lo de los canales y el potencial de membrana, las ideas que tuvimos de las subunidades, etcétera, etcétera. Entonces, eh, voy a compartir. Bien. Huxley, entre paréntesis, era primo de Aldous Huxley, el escritor de Un Mundo Feliz. Y toda la historia de la investigación es muy interesante. Vi que creo que puse un link a una nota que habla de la historia, pero que no la leí, porque esto se ve interrumpido en el medio por la Segunda Guerra. Y cuando retoman los estudios después de la Segunda Guerra, eran momentos de muchas dificultades económicas, incluyendo en Inglaterra, y aparentemente no podían hacer experimentos, no tenían cómo calefaccionar el lugar donde trabajaban. Y ahí fue que Huxley empezó a pensar en la parte del modelado matemático y medio a computar, ¿no? A computar en forma muy rudimentaria, integrando numéricamente, digamos, las ecuaciones que habían encontrado. Entonces es una historia muy particular. Pero bueno. Bien, entonces el modelo de Hodgkin-Huxley es justamente un modelo para describir cambios en el potencial de membrana, es decir, en la actividad eléctrica en células nerviosas. Em, y una de las cosas que sucede es que si uno hace un experimento en donde inyecta una corriente, o sea, da un estímulo eléctrico, la verdad no me acuerdo de dónde saqué estas cosas, que las robé, la verdad, no es que las hice yo. Si uno mira el potencial de membrana como función del tiempo, en estas células en las que trabajaron el axón gigante de calamar, que trabajaron Hodgkin-Huxley, lo que se ve es que el potencial de membrana en el equilibrio está en un valor negativo. Eso quiere decir el potencial del lado de adentro es menor que del lado de afuera. Y es bastante cercano al potencial de equilibrio del potasio. Y entonces si uno da un pequeño estímulo, el potencial de membrana no varía demasiado y vuelve al valor inicial. Pero si uno logra que el estímulo sea tal que el potencial de membrana atraviese un umbral, ahí se dispara. Y la forma en la que se dispara, que se llama también una espiga, eh, es bastante independiente de una vez que uno superó el estímulo, de uno superó el umbral, eh, son más o menos parecidas esas espigas. Por eso es como una binarización de la información, ¿no? Una digitalización. Si está por abajo del umbral, un cero, y por encima del umbral, un uno. Y estas serían las corrientes que se iban inyectando para lograr estas variaciones del potencial de membrana. Bueno, em, los primeros estudios ven que hay una conductancia que varía y después fijando el potencial, como yo les había dicho, con una corriente que hay que medir es como compensar la corriente que ese cambio de potencial de membrana genera para mantenerlo constante.
observaban que el potencial de membrana tendía a cambiar de signo. ¿M? Y eso le llamó la atención a Hodgkin y Huxley. ¿M? Bueno, a Cowley Curtis. Bueno, entonces Hodgkin y Huxley empiezan a hacer una serie de experimentos que, como les dije, después tienen una parte numérica. Y trabajan en un sistema donde estas son las concentraciones a un lado y otro de la membrana, en el interior de la célula y en el exterior. Principalmente miraron a las concentraciones de potasio y de sodio. Bien. Entonces, estos son los experimentos clavando el voltaje que hacían Hodgkin y Huxley. Entonces, lo que hacían era, tenían la célula el axón estaba en reposo, ese potencial, y hacían algo que mandaba el potencial ahora a un valor más positivo. Esto se llama depolarizar la célula, depolarizar la membrana, y después volvían a ese valor. Y miraban cuál era la corriente que atravesaba la membrana. Fíjense que acá uno puede pensar que el potencial es constante de atrasos, ¿no? de atramos. Y lo que uno ve es una corriente, primero que entra, después una corriente que sale, y bueno, después se vuelve a la situación de reposo y se vuelve una situación de no corriente. Y lo que vieron era que si sacaban el sodio de la solución del baño donde tenían al axón y le daban el mismo pulso, la corriente era muy diferente. Entonces atribuyeron esta primera parte a una corriente entrante de sodio. Mientras que atribuyeron esto que quedaba al sacar el sodio como que era la corriente de potasio. O sea, ellos ya habían identificado que eran los dos iones principales y separaron qué era debido al sodio y qué era debido al potasio. Bien. Entonces, bueno, acá están mirando cómo son las corrientes debido a distintas depolarizaciones, distintos valores del potencial de membrana con valores de corriente con el signo al revés de lo que es la convención actual. Y querían separar cuál era la componente debida al sodio y la debida al potasio. Bueno, hicieron una serie de hipótesis. En primer lugar, que las corrientes las escribían con esos modelos que son proporcionales a la diferencia entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio de ese ion. Y entonces supusieron que estas conductancias eran independientes de la concentración de sodio e hicieron experimentos con distintas concentraciones de sodio y bueno, planteando cómo deberían ser los cocientes de lo que medían, etcétera, etcétera, sacaron a partir de la medición en distintas condiciones, o sea, con distintas concentraciones de sodio, sacaron cuál sería la contribución de los iones de sodio y cuál es la contribución de los iones de potasio. Y vieron entonces que el sodio entraba al principio de ese cambio del potencial y el potasio tardaba más en hacer el movimiento contrario, ¿no? O sea, había por un lado un sentido diferente de circulación y por otro lado dos escalas temporales diferentes. Bien, entonces después, como ellos fijaban el potencial y podían medir cuál era la corriente, que en realidad es cuál es la corriente que tengo que inyectar para fijar el potencial, ¿no? Esa es la corriente que tengo que compensar. Determinaron, como tenían la corriente y tenían el potencial, que el potencial era constante durante todo un tramo, podían determinar cómo eran las conductancias. Y vieron que las conductancias también eran variables en el tiempo. La del sodio crecía al principio y después decrecía, y la del potasio crecía más hacia el final. Y entonces ahí viene la idea de, estos son cosas que varían en el tiempo y en realidad y varían en el tiempo
no como o sea, cuando uno ve una cosa así, que se aproxima a una cosa constante, la forma más fácil de pensarlo es uno menos e a la menos alfa t, o sea, un tiempo y una aproximación exponencial con un tiempo. Pero esto de que no creciera inmediatamente, porque si uno tiene uno menos e a la menos alfa t, acá no tiene esa derivada cero al principio al crecer, crece directamente de uno con una derivada distinta de cero. Entonces, para poder pegarle a eso, es que dijeron, bueno, tomemos una variable cuya solución es uno menos e a la menos lambda t, que es la solución de una ecuación del tipo de las probabilidades de las subunidades que hacen transiciones, ahora después lo vemos, entre dos estados, es eso, uno menos c a la menos lambda t. Tomemos eso, pero bueno, si lo elevamos a una potencia, le pegamos mejor al fiteo. La verdad que es esa la forma en la cual ellos encuentran eso. Y en el caso del sodio tenían el lío de que primero crecía y después decrecía. Entonces, por eso es la idea de dos tipos de subunidades. Una que se comporta como esta, con una escala más, más rápida, y otra que en lugar de estar yendo a un valor más grande, está yendo a un valor menor. Ahí viene la idea de dos subunidades. Y bueno, de buscar cómo fitear, proponen que la conductividad del sodio tiene esta forma, m cubo por h por un número, y la del potasio, n a la cuarta, por un número, y donde las cosas que varían en el tiempo son m, h y n. Bueno, que los toman como valores entre 0 y 1. Y nosotros ya sabemos ahora que son probabilidades. La probabilidad de que, si lo pensamos como subunidades, la subunidad esté en un dado estado. Pero bueno, este m cubo por h sería la probabilidad de que el canal esté en el estado abierto. Y g es tiene metido el número de canales. Si yo estoy midiendo toda la membrana, sería el número total de canales que hay en la membrana por la conductividad de cada canal individual. Bien, entonces, bueno, encontraron cómo variaban m y h en el tiempo para un dado pulso a partir de esa propuesta. Y lo que veían era que m tenía un comportamiento bastante parecido al del potasio, ahora lo vamos a ver, al que vimos antes, ¿no? Que subía como uno menos e a la menos lambda t, pero bueno, acá sí es uno menos e a la menos lambda t, sube de una, no tiene esa cosa de derivada cero al principio que le cuesta. Y h bajaba. Y bueno, m cubo por h tenía un comportamiento que permitía explicar la conductividad y el hecho de que la corriente fuera en un cierto tiempo. Y, y entonces, y para el sodio, para el potasio, que no está acá en el dibujito, a ver si... Sí, pensé que me querían decir algo. Y para el potasio, que no lo puse acá en el dibujo, es una cosa como la de la M, pero más lenta. Bien, y entonces esos eran experimentos en los cuales ellos determinaron em, cómo eran estas conductancias y cómo eran las corrientes cuando fijaban el potencial de membrana. Entonces después, cuando uno hace un experimento que genera un potencial de acción, no está fijando el potencial de membrana porque el potencial está variando en el tiempo. Entonces ahí lo que hace es inyecta una corriente que genera una perturbación en el sistema. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se explica eso. La explicación es que en distintas partes de este potencial de acción va variando, o sea, a lo largo de todo el potencial de acción van variando las conductancias y al principio, cuando estamos en el equilibrio, la conductancia del potasio es más grande que la del sodio, pero que cuando se cruza ese umbral es porque ahora la del sodio pasa a ser más grande, después la del sodio se achica porque aparece esa H y se vuelve a hacer más grande la del potasio. Y ahora, ¿qué conductancia gana? Me va a decir hacia dónde tiende a ir el potencial de membrana, porque si yo tuviera abierto solo los canales de sodio,
el potencial de membrana tendería a ir al del equilibrio del sodio, que es un valor positivo del orden de los 30 milivolts, mientras que el del potasio es más parecido a los menos 70. Entonces, variando las conductancias, yo tiendo a hacer ir al potencial de membrana más para el equilibrio de un ion o del otro. Bueno, y esto es un ejemplo de lo que se llama un sistema excitable. Y ahora vamos a ver un poquito más qué significa, pero significa básicamente que si yo doy una patada suficientemente alta, el sistema hace una larga excursión en el espacio de fases antes de volver al punto fijo, a la estabilidad. Bien. Entonces, esperen que yo tenía... De repente me vino la duda de dónde... Ah, ya sé. Me olvidé de abrir otra. Voy a parar de compartir. Pensé que tenía todo en una presentación, pero no. Acá. Bien. Bueno, entonces vamos a ver cómo entendemos el modelo. Bien. Bueno, me doy cuenta que no animé la presentación. Bueno, estas son las ecuaciones del modelo y vamos a copiar las fórmulas del libro de Kinner y Smith para no tener que tipearlas, la verdad. Ellos lo que hacen es las escriben con el potencial de membrana igual a 0 en el reposo, antes de hacer el potencial de acción. O sea, esta B cortita en realidad es potencial de membrana menos un valor que hace que en el reposo esta nueva variable tome el valor 0. Entonces, esta es la ecuación que satisface el potencial de membrana, que es la capacitancia o la capacidad de la membrana por la derivada respecto del tiempo del potencial de membrana es igual a menos la suma de las corrientes, ¿no? De las corrientes iónicas. Entonces, primero tiene una corriente que es la del potasio, y acá viene el potencial de membrana menos el potencial del potasio, y acá viene la parte de la conductancia, que en el caso del potasio, suponemos lo que ellos introducen es que hay como 4 subunidades tipo N y las 4 tienen que estar en uno de los dos estados de esas subunidades para que el canal esté abierto. Y esta GK con la rayita sería la conductancia si todos los canales estuvieran abiertos, o sea, es el número de canales por la conductancia de cada uno de los canales. Después viene la contribución del sodio, donde tenemos esa probabilidad que era m cubo por h y la conductancia y B menos el potencial de equilibrio del sodio. Después un término que se llama de pérdida, que es un término que es todo constante, digamos, porque esto es constante, bueno, y B es el potencial de membrana, eso no, que es el que me va a permitir fijar el potencial de equilibrio en un valor distinto al potencial del potasio, por ejemplo. Y le agregan una corriente aplicada que es el estímulo que ellos van a poner para generar el potencial de acción. Y cada una de estas subunidades, N, H y M, esas son las probabilidades de que la subunidad esté en el estado 1, uno de los dos estados, tienen estas transiciones sencillas, o sea, el M, como lo habíamos visto antes, sería la probabilidad de que esté en el estado 1 y hago una transición desde el estado 0, que tiene esta probabilidad, menos la transición que me voy del estado 1. Lo mismo para todas, para M, para N y para H. Bueno, y ellos después con los experimentos sacaron la dependencia, porque hicieron experimentos con muchos, fijando el voltaje, el potencial de membrana en muchos valores distintos, fueron sacando cuánto valían estas alfas como función del voltaje y bueno, el valor del equilibrio, todos los parámetros del problema. Bien. Sí, algunas cosas se animé y otras no. Y bueno, esto, la variación del potencial de membrana debido a las corrientes de los canales de potasio y de sodio y el canal de sodio tiene 3 subunidades M y una H y el de potasio tiene 4 subunidades tipo N. Bien, las
las ecuaciones estas, este tipo de ecuaciones, fíjense, tienen dm a dt, una constante que es alfa m, menos algo multiplicado por m, menos, en este caso, alfa m más beta m multiplicado por m. Entonces, uno puede sacar ese alfa m más beta m factor común para que quede de esta forma. Si yo saco alfa m, beta m factor común, el m queda con un menos nada más. Y ese factor común lo paso dividiendo. Alfa m más beta m son inversas de tiempo. Así que su inversa, si yo lo paso para el otro lado, es un tiempo. Y esto es lo que permite medio entender cómo son las soluciones. ¿Por qué? Si yo tuviera solo esta ecuación, con m infinito constante y tau sub m constante también, sé que esto tiene soluciones tipo exponenciales. Exponenciales en el tiempo decaen de la forma e a la menos t sobre tau m. Este es el tiempo característico del decaimiento de esa exponencial. ¿Y a qué valor tiende asintóticamente en el tiempo? Porque es esa exponencial más una constante, y esa exponencial multiplicada por una constante más una constante. Y la constante es la solución que uno llama particular de la ecuación, que es una solución constante, que es m igual a m infinito. O sea, m infinito es el valor asintótico al que tiende m en caso de que tau sub m fuera constante y m infinito fuera constante. Entonces, esta forma de escribir es como que pone más en evidencia las dos cantidades fundamentales que describen la dinámica de m en el caso de estos parámetros constantes que corresponden a potencial de membrana constante. Bueno, o sea, corresponden a los experimentos en los cuales daban ese escalón y permanecían en ese escalón un tiempo largo, como para que la solución se fuera acercando a ese valor asintótico, m infinito. Entonces, lo que diferencia las distintas subunidades justamente es cómo este m infinito o n infinito y h infinito depende del potencial de membrana. Y eso se ve acá. Estos son los gráficos del h infinito como función del potencial de membrana, siempre corrido, como se los dije, de forma que el reposo sea cero. Y entonces vemos que el H infinito decrece cuando aumenta el potencial de membrana, cuando se depolariza la célula. Mientras que el M infinito y el N infinito, los dos, crecen con el potencial de membrana. Y la otra diferencia importante son las escalas de tiempo, porque acá esto lo copié del libro y me di cuenta de que tenía varios typos, porque esto es el tau h, este es el tau n y este es el tau m, o sea, le falta un montón de cositas. Este es el tiempo característico de la ecuación para m. Y estos son los tiempos característicos de las ecuaciones para n y para h. Y entonces vemos que son más grandes. Para m son más chicos, que es esa idea de que m es una variable rápida que habíamos mencionado brevemente en la presentación anterior. Entonces, m es rápida y h y n son lentas. Entonces, bueno, esto explica cualitativamente esto de acá, estas diferencias. ¿Por qué? Cuando yo logro patear y empieza a crecer el potencial de membrana, el m infinito de m también es cada vez más grande. Entonces, m es cada vez más grande y como m es muy rápida y h empieza siendo parecida a 1 en realidad, m es muy rápida, empieza a haber mucha conductancia de sodio. Hasta que hay un momento en que h, que es más lenta, se empieza a prender y su h infinito disminuye, ¿no? Porque el h infinito era grande, era cerca de 1 cuando estábamos en el reposo, pero cuando yo me voy yendo a valores más positivos de la diferencia de potencial, este h infinito disminuye y eso quiere decir disminuye la conductancia al sodio. Y entonces hay un momento en que H ahora se empieza a encender, que es más lenta, empieza a disminuir la conductancia de sodio.
Entonces, toda esta etapa es una etapa que aumenta la conductancia de sodio y después disminuye. Y cuando aumenta la conductancia de sodio, el potencial de membrana tiende a ir al equilibrio del sodio, que es un valor positivo. Cuando el sodio empieza a cerrar los canales, empieza a abrirse también los de potasio y entonces el potencial de membrana tiende a ir al potencial de potasio. Bueno, entonces vamos a ver ahora una forma de ver este problema más de sistemas dinámicos. Una forma en la que se los mira cuando son de dos dimensiones, porque los pueden mirar en un gráfico relativamente sencillo. Y en esta sistema de ecuaciones se pueden hacer dos aproximaciones que me permiten reducir esas cuatro ecuaciones a dos. La primera es decir, m es tan rápido que enseguida llega a su equilibrio. Es una aproximación cuasi estacionaria como habíamos hecho con las enzimas. Es decir, este tau es tan rápido, tan chiquito, que enseguida m toma el valor m infinito, que es una función del potencial de membrana. Es como que sigue a las variaciones del potencial de membrana inmediatamente. No hay un retraso debido al tau sub m. El tau sub m es tan chico que no hay retraso. Bien. Y la otra fue una cosa medio de casualidad que encontraron unos señores, el señor Nagumo, que después hay una famosa ecuación Fitzhugh-Nagumo que vamos a ver, que es h más n sumaba más o menos una constante. Entonces, si yo introduzco que a h lo escribo como 0.8 menos n y a m lo reemplazo por una función del potencial de membrana, esto es como me quedan las ecuaciones de Hodgkin-Huxley. Me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Una es el potencial de membrana y otra es n, que muchas veces se la llama variable de recuperación, porque es la que tiene que ver con la apertura de los canales de potasio, que es lo que va a volver al sistema a la situación de reposo. Bien. Bueno, quedó horrible toda la animación, me olvidé de revisarlo. Bueno, entonces el análisis se hace diciendo n era una variable lenta y diciendo, bueno, la velocidad no, el potencial de membrana es una variable rápida y vamos a analizarlo de esa forma. Entonces, cuando uno tiene ecuaciones con dos ecuaciones acopladas diferenciales, o sea, un sistema de dos dimensiones en el espacio de fases, lo que se suele graficar para entender qué pasa es lo que se llaman las nullclinas. Y las nullclinas son yo pongo en el plano NB, mi espacio de fases es dos variables, N y B, las curvas que hacen cero a la parte derecha de las ecuaciones, que hacen cero a las derivadas. ¿Mm? Bueno, acá están las nullclinas graficadas con un poquito más que las nullclinas. Acá las nullclinas son la línea esta de puntos de rayas cortadas, esta, así, y esta línea de puntos que hay acá. Entonces, esta es la nullclina para la cual la derivada de n se hace cero. O sea, esta es la relación que tienen que satisfacer n como función de b para que se me haga cero la derivada de n, de acuerdo a las ecuaciones. Y esta es la que se tiene que satisfacer para que se haga cero la derivada de b. Entonces, donde se cruzan las nullclinas, quiere decir se hacen las dos derivadas cero, es un punto fijo. Este es el equilibrio, este es el estado de reposo. Y es un equilibrio que es estable, Y si yo pongo una condición inicial que está a la derecha de estas rayitas, es que puedo tener el potencial de acción. Y ahora vamos a ver por qué. Supongamos que n fuera tan lenta, que por más que b varíe, n se queda constante. Entonces supongamos, por ejemplo, que partiéramos, lo hice en un lugar para poder dibujar una recta, que partiéramos de n igual a 0,4. ¿No? Entonces estamos acá. N no varía más, está acá. ¿Qué pasaría si n fuera exactamente constante y yo tengo este sistema? Bueno, como n es constante, ya no es esta la nullclina. Es directamente n tiene este valor. Bien. Y
Entonces tengo tres puntos fijos, donde se corta esta línea verde con la nullclina de B. Tengo un punto fijo acá, tengo un punto fijo acá y tengo un punto fijo acá. Y todo se mueve sobre, me pasé a un sistema de una dimensión, porque n no se mueve. Y cuando uno mira en ese sistema de una dimensión, este punto fijo es estable, este punto fijo es estable y este es inestable. O sea, si yo empiezo de este lado, voy a parar este punto fijo. Y si empiezo de este lado, voy a parar este punto fijo. Ah, los tengo dibujados, ahí está. Estos son los dos estables y este es el punto fijo inestable. Entonces, si fuera justo un problema de una dimensión con n no variando, tendría biestabilidad y dependiendo de mis condiciones iniciales, iría a un punto fijo o al otro. Ahora, n no es constante en este problema, pero esa estructura, con esta divisoria acá, con esta divisoria que me da este punto fijo inestable, se mantiene cuando n, yo le meto dinámica. Entonces, cuando hay un solo punto fijo, que es este, el verdadero cruce de las nullclinas del problema, si yo me paso como para la derecha de algo que tiene que ver con la separatriz que me da esta especie de punto fijo que está ahí, que no existe en realidad, pero es como que hay un remanente de eso, si yo cruzo para este lado, me voy muy rápidamente acá y me pego a la nullclina hasta que medio que se me acaba la nullclina y ahora me pego en la otra nullclina. ¿Y por qué me pego en la nullclina? O sea, B es muy rápida, dijimos. B era una variable rápida. Entonces, si yo me pongo y de este lado tiene derivada mayor que 0 y de este lado de la nullclina tiene derivada menor que 0. O sea, la nullclina es donde db, esta nullclina es donde db a dt es igual a 0 y entonces de un lado es mayor que 0 y del otro lado de esa nullclina db a dt es menor que 0. Mayor que 0 quiere decir que b tiende a aumentar, menor que 0 que b tiende a disminuir. Entonces yo me pongo acá y B es muy rápido y N es mucho más lento. Entonces, si es muy rápido, es esta idea de que es como si tuviera un punto fijo acá, con N prácticamente constante. Fíjense que casi no varía. Pero en realidad, N no es exactamente constante, porque no es que me quedo acá y tengo un punto fijo. Yo llego acá y ese no es exactamente un punto fijo. Pero lo que empieza a pasar es que el B muy rápidamente se ajusta a la variación lenta de n. O sea, es como si esta viene muy lenta, este varía muy lentamente y se va ajustando. El B es el que varía rápido, entonces es como que me hace, acuérdense lo que habíamos hecho con las enzimas, cuando había una cosa que era rápida, era como que esta se iba a su equilibrio como función de n variando lentamente. Pero su equilibrio es su nullclina. Entonces, n varía lentamente y B se pega a su nullclina y se va desplazando la trayectoria sobre la nullclina de B a medida que n va variando en esa escala más lenta. Ahí está. Pero hay un momento, bueno, entonces empieza a variar y ahí cambió el signo de B, empieza a disminuir B, empieza a disminuir y en un momento se le termina la nullclina. Se le termina la nullclina acá y tiene que saltar a la otra rama de la nullclina, a la otra rama. Esta se la suele llamar la rama excitable de la nullclina y esta la rama estable. Y una vez que llega acá, ya n empieza a disminuir lentamente para acercarse al punto de equilibrio. Bien, y B pasa del otro lado de la nullclina también. Bueno, si uno mira cómo es el V como función del tiempo en esta trayectoria, es este gráfico que da acá. Entonces, si yo le doy una patada suficientemente grande como para ponerlo en una condición inicial por encima de este umbral, hago toda esta voltereta. ¿Y por qué la voltereta es medio independiente de la condición inicial? O sea, de dónde le doy la patada,
porque se pega a la nucleina. Entonces, por eso es que las espigas son todas parecidas. Bueno, inspirados en esta descripción, Fitzhugh y Nagumo desarrollaron un modelo más sencillo que se llama el modelo de Fitzhugh y Nagumo, que lo que hicieron fue como abstraer las nuclinas, que tenían esa forma medio horrible, y dijeron, esto se parece a un polinomio cúbico y el otro se parece a una recta. Y son 1000 veces más fácil obtener una recta y un polinomio cúbico. Entonces estas son las ecuaciones y se pone explícitamente ese parámetro pequeño para decir que v es la variable rápida. Uy, y esto no sé lo que pasó. Me quedó sin escribir la derivada. Bueno, y acá viene una parte que es lineal. No me di cuenta, o me quedó tapada con algo. Bueno, perdón. La parte no lineal, digamos, es este polinomio cúbico y esta es una parte lineal, que me da esta nuclina, es G, esta nuclina me da G de B y W, pero bueno, perdón. Bien, ahora, tanto las ecuaciones de Fitzhugh-Nagumo como las de Hodgkin-Huxley, dependiendo de cómo sean los parámetros, uno puede tener ese comportamiento excitable, que es una espiga que vuelve al punto fijo estable, o una dinámica oscilatoria. Acá está hecha para el caso de Hodgkin-Huxley, ahí están las dos nuclinas, y ahora se corrieron, antes se cortaban por acá, ahora se cortan en un punto fijo acá en el medio, y el comportamiento es el de un ciclo límite que se va repitiendo periódicamente. Y esto está hecho con la corriente aplicada a 50. Ahora, bueno, estos modelos de dos variables no pueden describir otras dinámicas porque en dos dimensiones hay pocas dinámicas posibles. En particular, no pueden describir dinámica caótica y no pueden describir lo que llaman bursts. Y entonces ahora les voy a mostrar un ejemplo pequeño de burst y de modelo. No es que sea un modelo necesariamente para copiar, pero me gustaba la, la posibilidad de mirar otro modelo con otro tipo de canales y, y ver en esta descripción con las nuclinas, etcétera, algo que hace un bursting. O sea, no es que es el modelo de esta situación, es solo más bien por una cuestión dinámica que la mira. Pero bueno, acá hay algunos ejemplos de lo que se llama el bursting en neuronas, pero el modelo es actividad eléctrica en células pancreáticas beta. Y esto es el burst, es que de repente hace tu, 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 así, tu, 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 y después, bueno, es como que hay una oscilación rápida montada arriba de una periodicidad más lenta. ¿Ven? Ahí está periodicidad y arriba tu, 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 y después tu, 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 tu. Bien. Bueno, y esto tampoco es que yo lo sé con tanto súper detalle como es la regulación de la glucosa. Em, pero vamos a mirar algo que tiene que ver con la regulación de la glucosa, mirar una parte muy pequeña, que es algo que tiene que ver con la liberación de la insulina, que regula la cantidad de glucosa que hay en sangre, ¿no? En particular, es un modelo que describe esta parte, que hay una actividad eléctrica de estas células que secretan insulina cuando aumenta la concentración del calcio intracelular. Y entonces el modelo trata de describir esta parte de las oscilaciones rápidas. Entonces, bueno, estas células son unas células que secretan insulina cuando aumenta la cantidad de glucosa en la sangre. Y porque de esa forma la insulina estimula a que haya otras componentes del organismo que saquen a la glucosa de la sangre y la conviertan en alguna otra cosa, ¿no? Para regular esa concentración. Bien. Y hay unas oscilaciones rápidas en el potencial de membrana en estas células beta,
Y la insulina se libera, como habíamos visto cuando vienen vesículas que se fusionan con la membrana plasmática y se libera el interior de las vesículas hacia el medio extracelular, como se hace también con los neurotransmisores. Bien. Bueno, acá son unos experimentos en donde a las células beta se las pone con distintas concentraciones de glucosa y dependiendo de esa concentración de repente se encuentran estos comportamientos, este es el potencial de membrana, donde hay una oscilación rápida montada arriba de una oscilación más lenta, ¿no? Tenemos esta oscilación más lenta y arriba una oscilación rápida. Entonces, queremos ver cómo describir ese burst con ese bursting con un modelo sencillo que se puede reducir a 3 variables y mirarlo en el espacio de fases. Bueno, entonces es un modelo viejo y como les dije es más que nada para mirar el tema de la dinámica y ver un ejemplo en donde además de tener los canales voltaje dependientes como Hodgkin-Huxley, tiene también un canal que depende de la concentración, en este caso del calcio intracelular. Entonces el modelo considera los siguientes ingredientes. O sea, acá tiene de nuevo la ecuación para la variación del potencial de membrana y tiene distintas corrientes y todas son proporcional a potencial menos potencial de equilibrio del ion que está considerando. Entonces acá tenemos potencial de membrana menos el del potasio, acá el calcio, acá una cosa de pérdida. Y la diferencia, una de las diferencias, es que acá tengo dos términos de conductancia, porque el potasio puede atravesar a la membrana a través de canales que son voltaje dependientes y de canales cuya conductividad depende de la concentración de calcio, porque ligan calcio y cambian la conformación. Entonces tenemos los canales que son dependientes de calcio, y ahí pone una conductividad que depende de una forma saturante de la concentración de calcio. En realidad, esto sería algo así como pensar, el canal puede estar en dos estados, sin calcio y con calcio. Y hay una probabilidad de pegar el calcio, o sea, yo tengo canal más calcio, canal libre más calcio va a canal con calcio pegado con una cierta tasa y vuelve. En el equilibrio, esa reacción de pegado me dice que la fracción de los que tienen calcio pegado, si es ese estilo, es tipo Michaelis-Menten, en el equilibrio esa fracción es proporcional a la concentración del sustrato, en este caso el calcio, lo que se pega al canal, dividido la constante de disociación más la concentración del sustrato. O sea, acá está pensando como que estamos en una situación de que muy rápidamente se hace un equilibrio entre el canal con calcio y sin calcio. No le pone esa dinámica en el modelo. Después están voltajes dependientes a la Hodgkin-Huxley y el de calcio como si fuera el de sodio. O sea, también es voltaje dependiente como el de sodio, salvo que le cambia los parámetros, la verdad. Pero después, como lo que le interesa es conocer la concentración de calcio intracelular, porque eso es lo que va a relacionar con la liberación de la insulina, tiene que tener una ecuación para el calcio intracelular. Entonces, la variación de la concentración del calcio va a estar dada por el flujo de calcio a través de la membrana, que es un flujo que, bueno, miremos cómo serían todas estas cosas, los signos, ¿no? El flujo es a través de la membrana, es la corriente de calcio. Si la corriente de calcio, el calcio es iones positivos, es 2 más, pero bueno, igual no importa. Si la corriente de calcio es positiva, sí, importa. Si la corriente de calcio es positiva, eso quiere decir que los iones están saliendo del interior de la célula. Y entonces, eso hace que disminuya la concentración. Acá tengo que transformar de corriente que está medida en picoamper, nanoamper, lo que sea, carga por unidad de tiempo, y acá tengo concentración, que es número de iones por unidad de volumen,
Tengo que tener en cuenta la relación entre el área y el volumen adentro de la célula y pasar de amperes bueno, porque sé cuánta carga lleva cada ion, o sea, todo un tema de cambio de unidades, pero bueno, más que nada me interesa el signo. Ahora después vamos a ver qué significa la F. Y este es un término que sería de remoción del calcio. Nosotros habíamos visto que hay un intercambiador sodio-calcio que saca el calcio del medio intracelular. También hay bombas que meten el calcio adentro del retículo endoplasmático, porque el calcio es letal para las células si permanece mucho tiempo en alta concentración. Lo hace el modelado de la forma más sencilla posible, que es lineal con la concentración. Todos estos mecanismos en general son no lineales de remoción del calcio. Y después el calcio también tiene un montón de proteínas que lo atrapan para bajar su concentración. Y eso muchas veces se lo pone con un factor, diciendo, bueno, yo tengo estos intercambios de calcio con la membrana, pero esto que entra y sale o lo que sea, hay un montón que es atrapado por estas otras proteínas que están en solución en el citosol. Y entonces me queda una fracción de lo que entra o de lo que sale. Y esta F está teniendo en cuenta eso. Pero son detalles que no importan tanto. Pero bueno, entonces tenemos 5 variables que son el potencial de membrana, las probabilidades de las subunidades a la Hodgkin-Huxley y la concentración de calcio dentro del citosol y que las reduce a 3 usando lo mismo que Hodgkin-Huxley, o sea, H lo escribe como un número menos n y m lo manda a m infinito. Y entonces quedan 3 ecuaciones. Y vamos a analizar un poquito lo del bursting, que era lo que me interesaba. O sea, la corriente de calcio ahí pone el m donde en lugar de m al cubo le pone el m infinito. Bueno, estas son simulaciones del modelo con 5 ecuaciones y del modelo reducido con 3 ecuaciones, la concentración de calcio y el potencial de membrana, que vemos que allá arriba tiene el tucu, 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 el burst. Bien, entonces si uno mira, cuando uno tiene, ahora tiene 3 variables, entonces no sería mirar las nuclinas en 2 dimensiones. Pero dice, bueno, pensemos que el calcio varía más lentamente, porque seguro más lento que las oscilaciones, ¿no? Varía el calcio. Y miremos entonces, consideremos que el calcio es como si fuera un parámetro, porque si varía lentamente, podemos decir es constante en general, y después las otras variables se adecúan al valor que toma el calcio, pero bueno, el valor que toma el calcio va a depender de las otras variables. Pero bueno, vamos a ver cómo lo cerramos. Entonces, si uno tiene las nuclinas en el plano NB, esto sería N y esto es B, para distintos, y piensa al calcio como un parámetro, la nuclina de N no varía con el calcio, no depende de calcio, entonces está siempre fija. La que varía con el calcio es la nuclina del potencial de membrana. Y entonces uno ve que dependiendo del calcio, puede tener más uno o 3 puntos fijos. Acá, por ejemplo, en este valor, bueno, esto en realidad sigue para abajo, se va deformando de esa forma, ¿no? Por ejemplo, esta curva viene después por acá. En esta situación de esta curva tengo un punto fijo por acá, de potencial de membrana negativo, otro punto fijo por acá y un punto fijo por acá arriba. Si en lugar de mirar esa curva miro esta que está más acá arriba, solo tengo el punto fijo que está arriba, con B alto. Estas distintas curvas corresponden a distintos valores de calcio. Y si miro la última que dibujé acá, que es la última, sigue por acá abajo y vuelve por acá ya no se está tocando y solo tengo este punto fijo. Entonces voy teniendo bifurcaciones al ir variando el calcio. Y además el punto fijo de arriba puede sufrir una bifurcación de Hopf y eso es lo que le da la oscilación rápida del burst. Entonces acá está
mirar las bifurcaciones, mirándolas solamente en una de las dos variables, en B, y pensando a C como un parámetro. Y entonces lo que uno tiene es, eh, a ver, tiene un punto fijo de potencial negativo, que en algún momento, cuando el calcio disminuye mucho, desaparece en una bifurcación tipo saddle node. ¿Mm? O sea, si yo miro de izquierda a derecha, nacen dos puntos fijos, uno estable y uno inestable. Después, esta también sufre una bifurcación porque para este lado no tengo el punto fijo. Acá tenía dos puntos fijos, si aumento para este lado, se chocan y desaparecen. ¿Mm? Y estos son en realidad los dos son inestables. Uno es tipo un saddle y el otro es un repulsor. Y entonces, en esta región tengo un punto fijo que es estable. Y después por acá arriba, conviviendo con este punto fijo que es inestable, tengo un ciclo límite. Acá tengo una bifurcación de Hopf. Entonces, después lo que hace es superponer esta línea de acá, así, son los puntos fijos. Esta curva de acá es lo que me da la amplitud de las oscilaciones alrededor de este punto fijo. En un momento esas oscilaciones desaparecen en otra bifurcación que no vamos a mirar. Y esto acá es la nulclina del calcio, que quiere decir es el lugar donde, como no depende de N esa nulclina, solo depende de B, si yo estoy por acá arriba, tiene un signo, y si estoy por acá abajo, tiene otro signo. Entonces, si estoy por acá abajo, tiene un signo que es menor que cero, la derivada. Y lo que sucede es esto, empieza a moverse el calcio siguiendo esta nulclina hasta que se le acaba el punto fijo. Y cuando quiere saltar, en el caso excitable era como que tenía dos ramas, la rama excitable y la rama estable, pero las dos eran, no había dinámica ahí, ahí se seguía como una especie de equilibrio que se iba variando lentamente. Acá cuando salta no tiene un punto fijo ahí arriba, sino que tiene una oscilación. Y entonces tiene un ciclo límite. Ahí oscila y ahí empieza a aumentar, porque cruzó la nulclina. El calcio aumenta hasta que se le acaba la oscilación estable y ahora cae al punto fijo. Y entonces esa es la forma de entender este bursting. Bueno, es más que nada medio cualitativo. Eh, Me parecía que era interesante ver, antes de pasar en la clase que viene, que ya vamos a meter reacción-difusión, o sea, tener en cuenta concentraciones no uniformes, que es lo que vimos cuando vimos difusión, y a su vez que esas especies de concentraciones no uniformes puedan reaccionar. Y digamos, puede haber soluciones, o sea, esa es una forma de describir sistemas que no son uniformes en el espacio, donde hay reacciones y difusión, es una descripción determinista que puede dar lugar a soluciones inhomogéneas en el espacio, a lo que se llaman patterns. Y pueden ser patterns estacionarios o pueden ser patterns espaciotemporales, o sea, comportamientos en el espacio y el tiempo. Y eso lo vamos a ver la clase que viene, que si todo sale bien la voy a transmitir desde otro lado. Bueno, acá termino la... No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Voy a terminar el grabado.